quisimos en estos primeros minutos del Meridiano ir extrayendo párrafos de lo que fue esta carta del obispo Ricardo Valenzuela, carta que la leyó al finalizar la misa central de la festividad de la Virgen de Caacupé. Y entonces vamos a ir leyendo justamente para ustedes esta carta que tiene un título, se llama Organicemos la Esperanza, y es un título que Monseñor Valenzuela lo sacó de lo que fue, y hay que decir, es una expresión tomada de la homilía del Papa Francisco en la misa de la Quinta Jornada Mundial de los Pobres, celebrada en la Basílica de San Pedro. Entonces vamos a ir leyendo algunos de esos momentos más resaltantes de esta carta. Decía el obispo, el año pasado lamentamos el fallecimiento de miles y miles de seres queridos, muchos de ellos pudieron haberse salvado, vivir más tiempo, si la reacción gubernamental hubiese sido más acertada y no tan débil para enfrentar eficientemente esta pandemia. Eso era parte de lo que decía. Este año terminen definitivamente, tenemos derecho a esperar con ansias que este año terminen definitivamente los fallecimientos por desidia, negligencia y corrupción en el sector de la salud pública. Hay mucho que vamos a ir resaltando porque en realidad es una carta que tiene 5 páginas y la verdad es que nada de lo que ha escrito Monseñor Valenzuela puede quedar de lado. Simplemente vamos mirando los momentos que incluso tuvieron una reacción de parte de los feligreses que estaban ahí. Hubo muchos aplausos. Hubo momentos en que la esperanza estaba perdida. Hay gente que perdió mucho y que todavía vive en el dolor de esa pérdida, a lo que se debe agregar la incertidumbre sobre el mañana. De ahí la importancia extrema de la propuesta del Papa Francisco de organizar la esperanza, de no dejarnos llevar por el pesimismo, de no hundirnos con los problemas y de encontrar en lo que sea, aunque fuere una tragedia, una esperanza para el mañana. Luis. Vamos con otros pasajes de lo que fue esta extensa carta. Para cimentar nuestra esperanza será necesario, haciéndonos eco siempre de las palabras del Santo Padre, que los políticos y los gobiernos dejen de lado el sectarismo, los privilegios a veces exagerados, la riqueza mala vida y trabajen por el bien común buscando ajustar el modelo económico del país a uno que tenga rostro humano. Seguimos, dice, basta de mezquindad, basta de excesiva acumulación del dinero y de los recursos en pocas manos que tienen en su contra parte en la exclusión, que tiene su contraparte en la exclusión de muchos. Esto sigue, Teresa. Así es, tenemos la obligación de organizar la esperanza en el Paraguay para dejar atrás los efectos de la pandemia y para poner punto final a la epidemia nacional de la impunidad, porque la corrupción también mata, aunque para ello no adquiere una forma similar al COVID-19. Y como toda enfermedad, es posible también encontrar la forma de curar la corrupción. Si las instituciones pertinentes se declaran incompetentes para ello, es deber primero de los gobiernos y después de la responsabilidad ciudadana encontrar la manera de extirpar este mal. Sigue diciendo la carta de Monseñor Ricardo Valenzuela que comencemos a construir la esperanza del mañana con un cimiento sólido, que sea inamovible, el presupuesto de la nación, quebranto de todos los años y que al parecer solo interesa a unos cuantos que están prendidos de él para un buen vivir a costa de los demás. Otro párrafo de esta extensa carta dice que la pandemia se llevó gran parte de la deuda contraída en nombre de la salud pública y luego de algunos tejes y manejes solo gozan de buena salud quienes se alzaron con casi todas las licitaciones y compras sobrefacturadas de emergencia para supuestamente responder con eficiencia a los rigores del COVID. Es necesario organizar con más firmeza y eficacia la aplicación de la ley a quienes la infringieron para quedarse con la mayor parte del presupuesto de salud en tiempos de plena pandemia. Por eso necesitamos un poder judicial verdaderamente independiente y no subordinado a personas influyentes y grupos de poder. Si no funciona la justicia, la democracia es solo nominal, la cual cede su puesto a una anarquía. Y seguía diciendo la carta de Monseñor Valenzuela, también esperamos sinceramente que quienes ingresaron con ímpetu por selección o acuerdo a los más altos estrados judiciales se empeñen en hacer justicia, tal como prometieron hacerlo antes de ser designados. Tendrán suficientes oportunidades para demostrar que ingresaron por méritos propios y no por otros medios.
Y seguía diciendo esta carta extensa: solo una ciudadanía despierta, alerta y movilizada en torno a los principios inmutables hará que nuestro país sea el lugar común de la convivencia civilizada, el respeto y el amor al prójimo. Más de la carta, tantas historias negativas conocemos de las administraciones municipales, principalmente historias de latrocinios que la justicia ignora. Y nos preguntamos, ¿qué pasa con las familias de estas personas, intendentes, concejales, administradores cuestionados, denunciados y casi nadie condenado? ¿No están enteradas estas familias de lo que todo el mundo sabe? ¿No sienten vergüenza de que sus padres, cónyuges o hermanos estén en boca de todos? También dice la carta, hoy por hoy la violencia adquiere otras formas, como la que implementan los forajidos del norte, secuestrando, asesinando a personas inocentes y extorsionando a las instituciones al punto de mantenerlas maniatadas, sin mucho margen de respuestas legales. Esa es la triste realidad que soportan varias familias y soportan hoy las familias de Oscar Denis, Félix Urbieta y Edelio Morínigo, secuestrados y sin noticias ciertas para sus atormentados allegados. Tere. El oportunismo y la picardía política de las élites partidarias hacen que la educación pública sea relegada todas las veces. Sin importar el signo político de los gobiernos de turno, nuestra educación siempre es calificada en todos los exámenes internacionales de pésima y atrasada. No obstante, parece haber señales del inicio de un proceso de renovación de la misma ante la ya triste evidencia. Niños sin terminar la primaria, jóvenes que buscan trabajo en condiciones de analfabetos funcionales y adultos condenados a vivir el resto de sus vidas sin competencia y por ende sin poder aprovechar las oportunidades existentes. Otro párrafo de la carta señala que el país necesita cuanto antes cambiar el perfil de sus líderes, no cambiar personas simplemente. Necesitamos líderes íntegros, honestos, con mentalidad sana, confiables, comprometidos con la verdad, serviciales y ambiciosos con el cumplimiento de sus planes y promesas empeñadas. Y por último, cierra esta carta con este párrafo también sumamente llamativo. Necesitamos de la confianza de personas con valores de antes y de personas con la inteligencia y preparación de ahora para enfrentar los desafíos del mañana. El mañana comenzó ayer, pero la gran fecha sigue siendo el año de la renegociación del anexo C de Itaipú, cuyo tratamiento y negociación ya comenzaron y de las cuales apenas conocemos algunas pequeñas cosas que se filtran. Necesitamos además patriotismo para tratar el tema y para exigir a quienes negocian y negociarán nuestro futuro. No demos pasos en falso que condicionen el porvenir de la nación. Bueno, realmente contundente todo lo abordado por Monseñor Ricardo Valenzuela, que ayer en una conversación con Telefuturo a la mañana decía que él sentía presiones de distintos sectores porque eran varias las personas que se acercaban y le decían qué temas tenía que incluir sí o sí, tanto en su homilía como en esta carta tan esperada por todos los paraguayos y paraguayas. Y él hablaba de que ante el drama que se ha vivido por la pandemia, sobre todo, y las pérdidas que se han dado en las familias paraguayas, era importante también dar un mensaje de contención espiritual a quienes van cada año, un 8 de diciembre, buscando el refugio en las palabras de la Iglesia, pero que no podía dejar de lado estas denuncias que están obviamente presentes en distintos sectores de la sociedad paraguaya. También habló, por ejemplo, de un modelo económico con rostro humano. La Iglesia, desde que arrancó el novenario, hizo hincapié sobre todo y puso énfasis en esto de no criminalizar las invasiones de tierra. Le vamos a pedir a Emilce Aponte, que estuvo haciendo un seguimiento de lo que fue la lectura de esta carta por parte de Monseñor Valenzuela, que pueda justamente rescatar ese momento. Emi, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, Menchi? Saludos cordiales a la audiencia. Y es el reflejo del clamor que ante la atenta mirada de la multitud y por sobre todo el primer anillo del entorno gubernamental, fue realmente una expectativa conocer los principales objetivos que apuntaban desde la homilía el obispo de Caacupé, y se centró por sobre todo en la situación actual de los pueblos indígenas y los campesinos, sectores más vulnerables hoy desplazados.
víctimas de desalojo y amenazas de expulsión. Él ante el púlpito pidió la reconsideración de la última modificación del Código Penal y por otro lado también hizo hincapié al mal que realmente atormenta al país, y si hablamos de la corrupción mata. Ese fue uno de los pasajes de su homilía y que, por cierto, rescatamos dentro de todo lo que fue el discurso de la Iglesia ante la atenta mirada de la multitud que, por cierto, en cada pasaje de su discurso iba acompañando con aplausos. Lo escuchamos. Tenemos ante nuestros ojos estos desalojos forzosos y amenazas de expulsión de comunidades indígenas y campesinos en diversas zonas del país. Por eso es de considerarse muy importante que se evalúe la necesidad de derogar la reciente modificación hecha al Código Penal o que se la revise con mecanismo de control y diálogo. También hizo énfasis, Monseñor, en la corrupción y decía él, cuando la corrupción toca fondo, todo cae. También hizo mención a la acumulación de riquezas por parte de una minoría de la población, Emi. Basta de congraciarse con la plata pública en detrimento de la mayoría. Ese es el principal reclamo, y en este discurso de la presencia, por sobre todo, clave en lo que respecta a la necesidad de combatir la corrupción, fue una de las variantes más importantes que resalta la homilía del obispo de Caacupé. Lo escuchamos. Hermanos, por otra parte tenemos un frente muy difícil, y es la corrupción. Debemos luchar contra la corrupción. La corrupción es una de las grandes causas del triste estado de cosas que está viviendo nuestro país. Como dice el profeta Isaías, cuando la corrupción toca su fondo, todo se cae. También habló de construir trincheras para combatir la corrupción. La gente deberá hacerlo de manera a avanzar, a eliminar una justicia raquítica y poner en contrapartida una justicia que realmente actúe como corresponde, Emilza Ponte. Así es, María Teresa, y por sobre todo cuando la justicia raquítica está dominada por los intereses políticos, que en detrimento de la mayoría termina justamente afectando a todo el país. Y en ese contexto él fue enfático al sostener que este es uno de los grandes males por los que la ciudadanía debe unirse para enfrentar este flagelo y que finalmente se acabe de una vez por todas. Primero, el efecto de la pandemia, que a su paso trajo consigo estas injusticias sociales, donde la salud fue utilizada como estrategia para robar. También pidió una justicia independiente que castigue a los ladrones. Lo escuchamos. No es justo que los altos miembros del Estado, en vez de usar los servicios de salud de la colectividad, gasten el dinero público en seguros privilegiados de la medicina prepaga, como si tuvieran naturalmente más derecho que el común de la gente. Basta de mezquindad, basta de excesiva acumulación del dinero y de los recursos en pocas manos, que tienen su contraparte en la exclusión de muchos. La pandemia se llevó gran parte de la deuda contraída en nombre de la salud pública, y luego algunos tejes y manejes solo gozan de buena salud, quienes se alzaron con casi todas las licitaciones y compras sobrefacturadas de emergencia, que para supuestamente responder con eficiencia a los rigores del COVID. Si la justicia está raquítica y dominada por intereses políticos, como para no ver absolutamente nada de lo que se malversa al pueblo, es necesario construir trincheras de protección a la familia, de modo que ella no sea contaminada de la misma forma por el mismo virus, corrupción.